¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o a la hora que estés viendo este video. Y comenzamos con nuestra unidad número 2 que corresponde a la materia de bromatología, ¿no? A esas alturas ya hemos visto el video de la unidad uno en donde aprendimos cuál es el principio de la bromatología, dónde se enfoca, cuáles son los objetivos principales y las características de la materia de bromatología, que es nueva materia que estamos viendo en este segundo cuatrimestre. Así que el día de hoy comenzaremos y finalizaremos con la unidad número 2 que habla acerca de los alimentos, ¿no? Ya que sabemos que la bromatología es la ciencia de los alimentos, pues tenemos que definir ahora qué es el concepto de alimento, ¿verdad? Para que podamos entender un poco más el alcance que tiene la bromatología dentro de este ámbito, ¿no? Del ámbito científico, en ciencias de la salud y específicamente en el campo de la nutrición. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra unidad 2 acerca de los alimentos. Así se titula nuestra unidad número 2, alimentos. Les habla el profesor Asael Carrillo Briceño y vamos a trabajar la materia de bromatología el día de hoy. Bien, empezamos con nuestro primer tema en donde vamos a definir cuál es el concepto de alimentos, ¿sí? Entonces aquí lo importante, nuestro objetivo específico es definir el concepto de alimento desde el ámbito científico y aplicado a las ciencias de la salud, ¿correcto? Pues vamos a trabajar con ello. Así que nosotros intuitivamente ya sabemos o tenemos cierta conciencia que es un alimento, ¿no? Si ya hiciste tu línea de tiempo, tu primera actividad, pues ya viste que uno de los aspectos cronológicos e históricos de la bromatología era la etapa naturalista, en donde ahí prevalecía la idea de que se sabía que los alimentos ayudaban a una mejoría, se tomaban, se utilizaban con fines terapéuticos, ¿verdad? Y pues ellos tenían un concepto de alimento, nosotros tenemos un concepto de alimento, pero pues ¿cuál es el concepto real que nos va a servir en este ámbito de ciencia de la salud? Pues es importante que lo definamos y para eso está la unidad número 2. Ahora, ¿cuál es el concepto de alimento? Lo primero, lo de partida, pues, ¿qué es un alimento? O sea, para nosotros, ¿qué es un alimento? ¿Qué podría ser un alimento? Hacemos retrospectiva un poco, tú ahí en casa, en tu trabajo, en este momento, pues, ¿qué es un alimento? Nosotros asociamos un alimento a algo conocido. Por ejemplo, pues una manzana, una fruta, ¿verdad? Esto, pues, podemos decir con certeza de que esto es un alimento, ¿no? Y la gran mayoría de ustedes concordará conmigo, ¿sí? Un poco de refresco, ¿verdad? Un refresco de cola, un refresco con sabor cítrico, cualquier tipo de refresco gasificado, pues lo podemos considerar como un alimento porque lo consumimos, ¿no es cierto? Una torta de jamón, ¿no? Así con su jamoncito, su lechuguita, su cebollita, pues es un alimento, claro que sí, maestro, porque lo consumimos, lo comemos, ¿no? La propia agua, un vasito con agua, pues es un alimento, lo ingiero, lo bebo, ¿no? Una pizza, ¿no? Para estas noches que pues no tenemos nada, llegamos a la casa tarde o simple y sencillamente por antojo, pues pedimos una pizza, pues es un alimento, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo lo que nos rodea de este ámbito lo consideramos alimento, pero ¿qué pasaría si yo les digo, miren, las medicinas, las pastillas, los fármacos, ¿serán alimento? ¿No? Y todos se pueden a pensar y me dirán, no, pues, no, maestro, no. Pero pues si lo consumes también, lo comemos, ¿no? Lo ingerimos, pasa por el sistema digestivo, creo que van a ver en farmacología, el sistema de absorción Lambda, pues pasa por el sistema digestivo, algunos fármacos pasan por allá. ¿Qué más? La pasta de dientes, ¿será un alimento? No, pues no, maestro, no, porque no la podemos comer, no la comemos, ¿verdad? ¿Los perfumes serán un alimento? No, maestro, pues un perfume, ¿cómo va a ser alimento? Pues no lo podemos comer. Pero ¿qué creen? Alimento es todo aquello que tiene contacto con el ser humano, ¿sí? De tal manera que nosotros como bioquímicos, en mi caso como bioquímico, podemos trabajar, si bien es cierto, en industrias de alimentos, lo que se consume, elaboración de jugos, pasteurización de leche, producción ¿cómo se llama?, de refrescos embotellados, de embutidos, de quesos, fermentaciones. Pero ¿qué creen? O plantas purificadoras de agua, por ejemplo. Pero también en la industria farmacológica hay bioquímicos que trabajamos en industria farmacológica, en industria cosmética, en la elaboración de la pasta de dientes, pues todo esto, de los jabones, los shampoos, todo esto también se considera alimento porque tiene contacto con el ser humano. Ahora, que el alimento sea comestible o no comestible, eso ya es otra cosa.
¿ok? Entonces, ¿qué es un alimento? Para un amplio espectro, alimento es todo aquello que tiene contacto con el ser humano, jóvenes. Sin embargo, hay alimentos que podemos consumir, o sea, son comestibles, y hay alimentos que no son comestibles, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante. Y de un aspecto muy general, tenemos lo que es el concepto de alimento, pero este ámbito o este concepto, como bien vemos, abarca un espectro muy amplio, abarca farmacología, abarca industria cosmética, famosa química cosmética, abarca jabones, abarca shampoos, abarca lociones, bueno, nosotros tenemos que restringir ese campo, ¿sí? Porque no nos vamos a dedicar a la industria farmacéutica, no nos vamos a dedicar a la industria cosmética, no nos vamos a dedicar a otra cosa, ¿ya? Más que al área nutricional. Así que lo que es el concepto de alimento de manera general, que es un espectro muy amplio, tenemos que reducirlo para fines de ciencia de la salud y ese va a ser nuestro encaminamiento. ¿Cómo vamos a redireccionar esta definición de alimento, pero enfocado al área de ciencias de la salud? ¿No? Entonces, ¿cuál es la definición formal que podemos utilizar? Bueno, desde el punto de vista bromatológico, atendiendo a la bromatología, ¿sí? Desde la bromatología, un alimento es una sustancia natural, transformada o procesada que se caracteriza por su composición química, su valor nutritivo, su inocuidad y sus propiedades sensoriales, es decir, propiedades organolépticas, siendo apta para el consumo humano. Entonces, vean cómo la bromatología define el alimento como una sustancia natural que puedo obtener de la propia naturaleza, como las frutas, las verduras, las hortalizas, las puedo obtener de la naturaleza. Puede ser transformada, por ejemplo, una ensalada. Yo agarro aquí un poquito de manzana, la pico, lechuguita, ¿cómo se llama? Espinaca, puedo poner un poquito de col morada, le ponemos nuecesitas, ¿sí? Hacemos nuestra ensalada, es un producto transformado. La materia prima la transformamos, ¿no? O procesada, puede ser la comida procesada, una hamburguesa, te vas al McDonald's, te vas al Carl Jr., te vas a Wendy's y pues pides tu paquete de hamburguesa, pero es un alimento procesado. Para la bromatología eso es un alimento, una sustancia de origen natural, transformada o procesada, que se caracteriza por su composición química, porque sabemos que tiene cierta composición química. La fruta pues tiene ciertas vitaminas, ciertos minerales, ¿sí? Cierto valor nutritivo, cierta inocuidad, propiedades organolépticas, que al momento de que pasa de su forma natural, transformada, procesada, pues hay que ver que se mantenga, sobre todo el valor nutricional, que no se altere durante ese proceso, ¿no? Pero pues esto es lo que enfoca la bromatología y en bromatología a esto vamos a llamar alimento. Ahora, ¿cómo contrasta? Desde el punto de vista nutricional, porque nosotros lo tenemos que aplicar al ámbito de la nutrición, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, los alimentos son fuentes de nutrientes, como cuáles, ya lo hemos discutido en la primera sesión que tuvimos de manera presencial. Los alimentos o los nutrientes son los ácidos grasos esenciales. Aquí está, ácidos grasos esenciales. Ahora voy a poner aquí puntero para que se pueda ver. ¿Ok? Ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y el agua. Fíjense, ¿cuál es la diferencia con los nutrientes? Que estos componentes, acuérdense, son de vía exógena, tienen que consumirse del alimento. Mi cuerpo no puede procesarlos de manera natural, ¿no? Sobre todo ciertas vitaminas y minerales. El agua, aunque la podemos producir por una vía que ustedes van a ver por el método en bioquímica, por la cadena de transporte de electrones, específicamente el complejo número 4, que es el que se encarga de la reducción del oxígeno para formar agua, en nosotros no es una vía de obtención primaria. En ciertos animalitos, como los camélidos, ¿no? Los camellos, ellos llevan a cabo ese proceso para producir agua. Sus jorobas están llenas de grasa y a medida que el camellito va caminando por el desierto, esa grasa entra al metabolismo, que es lo que van a ver en bioquímica cuando vean metabolismo de lípidos, y al entrar al metabolismo de lípidos, pasan por la cadena de transporte, pasan por el complejo 4 y de esa forma el camellito puede obtener agua, a pesar de que no tome ni una gota de agua, el camello no se deshidrata porque mediante esa vía metabólica puede producir agua, pero son animales que están adaptados a esos ecosistemas y a esos nichos ecológicos y por esa razón han modificado su bioquímica para producir ciertos nutrientes que son importantes.
a pesar de que haya escasez de ese nutriente, el caso de los camellos. Por eso cuando el camello llega a su destino, lo primero que hacen es darle de comer. Más que darle agua, le dan comida, porque tiene que aumentar su reserva de grasa para que crezca la joroba y cuando se vaya otra vez a caminar al desierto, a través de esa grasa que entra al metabolismo, pueda producir su propia agua de manera endógena. Pero hablamos estrictamente de ese tipo de animales porque se han adaptado, han tenido una adaptación bioquímica, una adaptación metabólica para ese ecosistema en el cual se desarrollan. En nuestro caso no es así. No podemos producir grandes cantidades de agua porque nuestra reserva de grasa pues no es lo suficientemente abundante, ¿no? Por eso el agua para nosotros se considera un nutriente. Para otros animalitos puede ser que no, pero pues ya estamos hablando de otro tipo de seres vivos, ¿no? Para nosotros, pues sí. Y vamos a encontrar también nutrimentos, es decir, estos pueden estar y pueden contenerse en el alimento que ingerimos o lo podemos diseñar a través de vías bioquímicas llamadas síntesis de novo, en las cuales las podemos crear desde cero a partir de otros intermediarios, ¿no? Que contribuyen al mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades y desarrollo óptimo del cuerpo. Entonces, vean cómo aquí, desde el punto de vista nutricional, esto es un alimento, algo que consumimos que nos incorpora nutrientes y nutrimentos con el objetivo de mantener la salud, la prevención de enfermedades y el desarrollo óptimo del cuerpo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en los alimentos vamos a encontrar esos componentes, ¿no? Por ejemplo, los alimentos con alto contenido proteico son la carne, leche y huevo, que tienen la mayor cantidad de proteínas con aminoácidos esenciales, que son parte de los nutrientes, ¿no? Y podemos encontrar también vitaminas, minerales, etcétera. Entonces vean cómo se contrasta o cómo no están peleados. Sin embargo, desde el punto de vista bromatológico, el alimento, pues con base a su origen, es natural, transformado, procesado, y nos enfocamos en su composición química, valor nutritivo e inocuidad. Y en el caso nutricional, pues nosotros nos centramos básicamente en que si ese alimento me aporta nutrientes o nutrimentos para el desarrollo correcto del cuerpo humano, el mantenimiento de la salud y la prevención de ciertas enfermedades. No están peleadas, son complementarias, pero vean cómo tenemos esa distinción. La bromatología abarca, si bien habla del valor nutritivo, pero abarca otros aspectos como la composición química, la propia inocuidad, las propiedades organolépticas, mientras que desde el punto de vista nutricional solamente nos interesa si contiene los nutrientes y nutrimentos para mejorar el estado de salud de nuestro paciente, si el paciente ya viene con una fisiopatología, o mantenerlo y prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición desde el punto de vista bromatológico y desde el punto de vista nutricional, ¿ok? Ahora, tenemos otras definiciones complementarias, ¿verdad? O sea, no nos podemos quedar con ellas. Desde el punto de vista bromatológico y nutricional, que es lo que nos interesa, pero tenemos otras opciones, otras definiciones que pueden enriquecer nuestro concepto de alimento, como el que vimos al principio. El concepto de alimento es muy amplio, abarca un espectro muy amplio, sin embargo, asentándolo al ámbito bromatológico o al ámbito nutricional, vemos cómo esto hace que pues tengamos una distinción clara de que, ok, el aspecto bromatológico trabaja valor nutricional, trabaja composición química, trabaja inocuidad, trabaja también propiedades organolépticas y desde el punto de vista nutricional, ok, se basa en si tiene nutrientes o si tiene nutrimentos que mejoran mi estado de salud, que previenen enfermedades o que me van a ayudar a un desarrollo específico, ¿no? Pues ahí está. Bueno, ¿qué tipo de definiciones tenemos? De la definición biológica, pues esta definición nos dice que el alimento es cualquier sustancia que los organismos vivos consumen para obtener energía, mantener funciones vitales, crecer y reparar tejidos. Esta definición destaca su función esencial en la supervivencia y el metabolismo, que no está alejado de la definición nutricional que ya hemos dado, ¿sí? Básicamente en eso se centra. La legal y sanitaria, bueno, el alimento es cualquier sustancia, ya sea procesada, semiprocesada o cruda, que se destina al consumo humano. Esto incluye las bebidas, los chicles y cualquier sustancia que se utilice en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, excluyendo medicamentos y o productos cosméticos. Pues bueno, esta es la información legal que da la FAO o la OMS cuando hablamos pues de una industria alimentaria como tal, porque hay que distinguir, a pesar de que el alimento abarca un espectro muy amplio, que vimos que es todo lo que tiene contacto con el ser humano, aquí nos estamos centrando en la parte comestible, por eso nos dice que incluye bebidas y chicles,
¿sí? Porque pues es comestible, lo estás mascando. En cambio, cuando hablamos de un perfume, un jabón, una pasta de dientes, pues no lo vamos a tragar, no lo vamos a ingerir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comestible, pues por eso la FAO y la Organización Mundial de la Salud, pues indican esta definición en un aspecto legal y sanitario. Cultural, bueno, pues las prácticas alimentarias están influenciadas por tradiciones, religión y costumbres. Hay varios alimentos que se arraigan de manera cultural. Por ejemplo, si vamos aquí en nuestro estado, en el estado de Yucatán, pues tenemos varios alimentos que definen nuestra cultura. Por ejemplo, la sopa de lima, los panuchos, los salbutes, la cochinita pibil, el relleno negro, el mubipollo o el pip que preparamos para noviembre, pues son ciertos alimentos que tienen un origen cultural, ¿no? Así como ciertas bebidas, por ejemplo, el ixtaventún o el balché, que son bebidas que se consumen, son fermentaciones, son bebidas alcohólicas que se consumen, ¿sí? Ya sea de manera cultural, o sea, de manera cultural, ¿por qué? Porque pues lo utilizaban los antiguos mayas para hacer sus rituales, sus ceremonias, pues ellos consumían lo que es el balché, que es una fermentación a base de miel de abeja, una miel específica, que es la miel de melipona. Entonces, desde un punto de vista cultural, pues vemos que las costumbres de cada estado, pues tienen cierto tipo de alimentos, y así podemos irnos al estado de Puebla, al estado de Zacatecas, Tlaxcala, en el norte del país, pues cada uno tiene un alimento característico que lo define a nivel nacional, ¿no? Pues aquí tenemos que el aspecto cultural también es importante para la definición de un alimento, porque define las tradiciones, la religión y las costumbres que tiene ese pueblo, si son pueblos originarios, o pueblos indígenas o afromexicanos. Desde el punto de vista social, bueno, los alimentos tienen un papel en la construcción de identidad y las relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, esto ya va a variar dependiendo, ¿no? Porque pues hay personas que tienen un emprendimiento y se dedican a la preparación de alimentos y crean una marca, crean una marca de consumo y pues de esa manera se puede visualizar más rápido, ¿no? Pues, si en tal lugar preparan la mejor cochinita, te dicen, no, pues si nos vamos al barrio de Santiago, en el mercado de Santiago, ahí en tal puesto hacen la mejor sopa de lima y los mejores salbutes y panuchos. Bueno, desde un punto de vista social podemos ver cómo esto también influye para un reconocimiento, ¿no? A grandes rasgos. Y desde el punto de vista tecnológico, la tecnología nos dice que el alimento es cualquier sustancia susceptible a ser transformada mediante procesos de conservación, fortificación o mejora para adaptarse a las necesidades del consumidor y garantizar su inocuidad y calidad. Bueno, aquí estaríamos hablando del punto de vista tecnológico y para ello trabajamos las materias de tecnología alimentaria 1 y tecnología alimentaria 2, donde pues vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso de fortificación, mejora del alimento, la conservación del alimento. Tiene una materia que se llama conservación de alimentos. Entonces ahí vamos a ver todo este ámbito de aspecto donde entra la parte tecnológica, ¿sí? La parte científica y tecnológica para esa mejora, esa fabricación, esa conservación del alimento. Como podemos ver, pues tenemos varias definiciones complementarias que al final del día todas enfocadas al área de ciencias de la salud, específicamente a nutrición, pues tienen ese mismo objetivo, ¿no? Pues ahí tenemos las otras definiciones en este caso. Con esto, pues pasamos a nuestro tema número 2, que es el concepto de los alimentos, perdón, concepto alimenticio y alimentario. Ya que sabemos que es un alimento, ya tenemos la definición formal del alimento desde el punto de vista bromatológico, qué aspectos abarca, desde el punto de vista de la nutrición, qué aspectos abarca, y las definiciones complementarias que nos ayudan a tener un marco o un panorama más extenso. Vamos a ver lo que es ahora los conceptos de alimenticio y alimentario, porque es importante. Así como al principio de la clase yo les pregunté qué es un nutriente y qué es un nutrimento, ¿sí? Y como nutriólogos es importante tener esa definición y esa distinción, pues lo mismo va a pasar acá, o sea, qué es alimenticio y qué es alimentario. Entonces necesitamos saberlo de manera concreta. Por lo tanto, nuestro objetivo específico será identificar la diferencia entre los conceptos de alimenticio y alimentario, así como la matriz característica de cada uno de los términos aplicados a la nutrición humana. O sea, tengo que saber cuál es el distintivo, a qué le llamo alimenticio y por qué, y a qué le llamo alimentario y por qué, y en qué aspectos
puede utilizar estos términos o con qué fines, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver las definiciones de estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre alimenticio y alimentario? Vamos a ponernos a pensar un momento, un ratito, a hacer retrospectiva, a que la ardilla comience a trabajar y pregúntense ustedes mismos, ¿qué es alimenticio y qué es alimentario? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Uno tiene que ver con el otro? ¿Qué? ¿No? Así como hicimos la primera clase y les pregunté, nutriente y nutrimento es lo mismo y todos me decían, no, pues sí, que lo comes, que esto. Bueno, construimos la definición de nutriente, no, no construimos porque ya está dada, ¿no? Pero formamos, formalizamos para que ustedes conocieran, lo mismo voy a hacer acá, qué es alimenticio y qué es alimentario. Hay que construir esa cimentación que va a ser importante en todo el desarrollo de la carrera. Bueno, de entrada, los términos alimenticio y alimentario están definidos con base al alimento. Por eso es importante definir primeramente qué es un alimento para que podamos brincar a los términos de alimenticio y alimentario. Bueno, con base a este alimento, que ya vimos que desde el punto de vista bromatológico puede ser natural, puede ser procesado, puede ser transformado, ¿sí? Desde el punto de vista nutricional, pues si tiene nutrientes, tiene nutrimentos, bueno, el alimento en general, vamos a ver que lo podemos ver desde un aspecto nutricional, ¿no? Así como vimos la definición del alimento, desde el punto de vista nutricional, bromatológico, bueno, desde un aspecto nutricional, el alimento es el aporte de nutrientes o las propiedades de los alimentos para satisfacer las necesidades biológicas del organismo. Es decir, lo que ya habíamos definido anteriormente de alimento. ¿Sí? Si tiene nutrientes, tiene nutrimentos y me ayuda para prevenir enfermedades, para el desarrollo corporal, fisiológico, tisular, etcétera. Pero también podemos ver el alimento desde el punto de los sistemas de producción, porque un alimento lleva una logística que se llama sistema de producción de alimentos, que es una materia que van a ver más adelante en octavo semestre, séptimo semestre, y es ahí donde vamos a ver estos procesos, ¿no? Un sistema de producción de alimentos, ¿qué es? Pues es la producción, la distribución, la comercialización, la regulación y consumo de los alimentos, incluyendo aspectos económicos, industriales y legales. Es decir, todo lo que abarca la transformación del alimento, desde la cosecha del alimento o sí, podemos llamarle cosecha, no solo a los alimentos vegetales, sino también a los animales, cuando hacemos producción de carne, su distribución, su empaquetamiento, su comercialización, su regulación, su inocuidad, bueno, todo lo que gira en torno a una producción de alimentos. Entonces, vean cómo, desde el punto de vista de un alimento, podemos abarcar la parte nutricional, o la definición del aspecto nutricional, o el alimento se puede ver desde el punto de vista de un sistema de producción. Podemos ver, entonces, que este alimento se divide en dos conceptos o abarca dos ámbitos y desde el punto de vista nutricional, pues a esto le vamos a llamar alimenticio. Entonces, cuando algo es alimenticio, cuando el alimento, del alimento yo me estoy enfocando en el aspecto nutricional, o sea, el aporte de nutrientes o nutrimientos que tiene ese alimento para mejoramiento de la salud de mi paciente, para el desarrollo corporal, citológico, histológico, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de alimenticio. Todo lo que sea alimenticio va relacionado a la parte nutricional y pues a todo esto que ya habíamos visto en cuanto a la definición de alimento. Ahora, si hablamos de un sistema de producción, si me estoy enfocando en cómo se elabora ese alimento, cómo se produce, cómo se cosecha, cómo se aditiva ese alimento, qué estrategias de conservación utilizo para mantener su vida en anaquel, cómo lo comercializo, etcétera, pues a esto ya se le llama alimentario, ¿verdad? El término alimentario entonces está relacionado al sistema de producción, o sea, a toda la logística que conlleva tanto la cosecha del alimento, la distribución, la comercialización, la inocuidad, la aditivación, bueno, todo lo que gira en torno al alimento de manera externa, pues a eso llamamos alimentario. Ahora, si el alimento nos enfocamos en la parte interna, o sea, en el consumo como tal de ese alimento y qué le aporta al comensal, al consumidor o al paciente, hoy estamos hablando del punto de vista alimenticio. Entonces, esa es la distinción entre el término alimenticio y el término alimentario. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se da esta relación. Entonces, ya habíamos aclarado esa parte alimenticio, ¿no? La parte alimenticio
¿sí? Es la parte de alimento que puedo consumir. Acuérdense que el alimenticio está relacionado a la parte nutricional, o sea, lo que yo puedo comer del alimento. Y cuando yo consumo un alimento, ¿qué puedo comer? Puedo comer lípidos, ¿verdad? El alimento tiene lípidos, tiene grasas que al momento de consumir, pues esos lípidos se van a incorporar a mi metabolismo, los voy a absorber, hay un mecanismo de absorción que van a ver en el sistema digestivo, ¿no? Como los lípidos, a diferencia de los azúcares o las proteínas, pues tienen que pasar a través de los vasos quilíferos para que se conviertan en kilomicrones, se puedan trasladar hacia la circulación sistémica, como los ácidos grasos se transportan a través de las albúminas, las carnitinas entran a las mitocondrias, bueno, todo este rollo de fisiología, pues lo van a ver, pero pues a eso conlleva el término alimenticio, la parte de alimento que puedo comer y puedo incorporar a mi metabolismo. Lo mismo con las proteínas, todo alimento rico en proteínas, pues sabemos que durante el sistema digestivo, cuando nosotros hacemos la masticación, tragamos, pasa por el esófago y llega al estómago, en el estómago se lleva a cabo la mayor proteólisis. Todas las proteínas se degradan a nivel del estómago. Secreta ácido clorhídrico por la estimulación de las células simogénicas, ¿no? Las células parientales, se forma el ácido clorhídrico, se desdobla la proteína, las enzimas se activan y bueno, todo este proceso fisiológico del cual ustedes ya saben o estarán viendo en la materia correspondiente, pero pues a lo que voy, estas proteínas, yo consumo un alimento que contiene proteínas y las puedo incorporar a mi metabolismo. Lo mismo los carbohidratos, ¿sí? Las vitaminas, los minerales, el agua que hay presente en ciertos alimentos como los tomates, que son los que tienen mayor contenido de agua, pues bueno, todo ese aspecto o toda esa parte del alimento que yo puedo comer, a eso le voy a llamar alimenticio. Todo ese término alimenticio está relacionado a la parte del alimento que puedo comer, puedo consumir y por ende puede incorporarse a mi metabolismo y podemos hablar de la bioquímica de esa biomolécula, ¿no? La bioquímica de los metabolismo de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, las vitaminas, cómo se transforman, se bioasimilan, los minerales, cómo se disuelven en el agua, la propia agua, que hay una unidad exclusiva de ello. Bueno, entonces es el término alimenticio. El término alimentario habíamos visto que conlleva los sistemas de producción y cómo lo podemos definir de una manera más sencilla. Pues es aquella parte de alimento que no pues, se puede comer. ¿Qué no puedo comer? Pues un sistema de producción, un sistema de riego para las hortalizas, ¿verdad? Un sistema de selección de animales cuando vamos al rastro para descansar al animal y de esa manera obtener los trozos de carne, la canal, se corta la canal y hacemos los cortes de carne específicos. El procesamiento conlleva lo mismo, la distribución de ese alimento, la comercialización. Bueno, entonces el término alimentario hace referencia a lo que no se puede comer y está relacionado a los sistemas de producción de alimentos, desde la producción del propio alimento, su procesamiento, su distribución, su comercialización, pues son aspectos que no podemos comer del alimento, o sea, son aspectos que están relacionados con el alimento, sí, pero de una manera externa. Cómo se produce ese alimento, cómo se va a procesar, cómo se va a aditivar, cómo se va a conservar, se distribuye, se comercializa hasta que llega a la mesa del consumidor final, ¿no? Entonces, de esta manera podemos llevar a cabo esa distinción un poco más entendible de lo que es el término alimenticio con respecto al término alimentario, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos el tema número 2. Espero que haya quedado claro. Si no, pues tenemos alguna duda, lo checamos la clase que tengamos en presencial. El tema 3, pues saltamos al tema 3, que es la clasificación de los alimentos, ¿no? Es importante identificar, pues, cómo estos alimentos se van a clasificar de una manera simple para que tengamos esa idea concreta y podamos elaborar nuestro régimen alimenticio, conteos calóricos, etcétera. Entonces vamos al objetivo específico que nos dice que vamos a definir la clasificación de los alimentos en función de las diferentes perspectivas y enfoques de estos para el consumo humano, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se clasifican. ¿Cuál es la clasificación general? Bueno, estos alimentos se clasifican de manera general con base a tres rubros o tres aspectos. La función que desempeñan, el origen que tienen y la composición de estos. Con base a su función, vemos que se dividen en energéticos. ¿Cuándo un alimento es energético? Energético, pues va a ser aquel alimento que cuando lo consumimos nos proporciona energía, que de esto ya platicamos igual la primera clase presencial que tuvimos, les expliqué cuáles son los alimentos energéticos, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Hicimos el desglose, hablamos de las calorías grandes y todo este rollo. Bueno,
Con base a su función, son energéticos porque al consumirlos me va a aportar cierta cantidad de energía que obviamente pues va destinada al metabolismo. Y ahí está la conexión con bioquímica, que es otra materia que están viendo paulatinamente en este cuatrimestre. También tenemos lo que son los alimentos con base a su función como constructores o plásticos, que pues su función principal es la reparación celular, ¿sí? Cuando un paciente llega a cirugía, le hacemos una cirugía, un indicador de que el paciente está mejorando es cuando tiene apetito. Cuando el paciente comienza a comer, esto ya es un indicio de mejoría, o el paciente se le obliga a comer. ¿Sabes qué? Después de tu cirugía tienes que comer. Aunque el paciente no tenga ganas, tiene que comer. ¿Por qué? Porque en ese alimento vamos a encontrar ciertos componentes constructores o plásticos que van a ayudar a la regeneración celular. Una vez que ya metimos cuchillo, extirpamos un apéndice, extirpamos una vesícula, se hizo una cirugía corazón abierto, se hizo una ablación, pues el paciente tiene que comer, porque la regeneración celular está en función de ello. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Ahí están los alimentos con base a su función como constructores o plásticos. También tenemos los alimentos protectores o reguladores, que son específicamente las vitaminas y minerales. Estos alimentos, en particular estos nutrientes, porque son nutrientes, van a ayudar a la protección y a la regulación, porque vean que todas las vitaminas y minerales son indispensables para ciertas enzimas dentro del metabolismo, que es lo que estarán viendo en bioquímica, ¿no? Como por ejemplo el manganeso, el magnesio, son cofactores de ciertas enzimas que detonan el metabolismo. Entonces, por esa razón es importante el consumo de ciertas vitaminas y ciertos minerales, ¿no? Entonces ahí tenemos con base a su función, pues ya tenemos esos tres clasificaciones, ¿no? Energéticos, constructores o plásticos y protectores o reguladores. Con base a su origen, pues vamos a ver que son alimentos de origen vegetal cuando surgen de la tierra, alimentos de origen animal, pues cuando provienen de los animales directamente, y de origen mineral cuando están presentes por las sales minerales que se encuentran en la litosfera. Recordemos de nuestros cursos de geografía de secundaria que la litosfera es la capa del planeta Tierra donde se encuentra la mayor concentración de minerales en forma de sales. Sulfato de hierro, de calcio, carbonatos, bueno, etcétera, que forman parte de los minerales, ¿ya? Entonces, con base a su origen, pues tenemos esos tres. Y con base a su composición, podemos ver que son simples cuando estos alimentos tienen un solo nutriente o nutrimento, o complejos cuando tienen varios nutrientes o varios nutrimentos en ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos la clasificación general de los alimentos y vamos a platicar cada una de ellas en un aspecto concreto para que tengamos una noción ya un poquito más firme y sólida en cuanto a la distribución y clasificación de estos alimentos. Alimentos energéticos, correcto. Entonces vamos a encontrar alimentos energéticos, por ejemplo, los panes, las pastas, a los que les gustan las pastas, los cereales, las golosinas o alimentos de lujo, ¿ya? Frutos secos y alimentos en almíbar. ¿Cuál es la característica de estos alimentos? Bueno, los alimentos son energéticos. Al consumirlos nos va a aportar cierta energía, de manera inmediata o no. Si es un carbohidrato, pues la energía es inmediata. Si es un lípido, pues la energía va a ser de reserva. Por eso aquí dice que principalmente son carbohidratos y grasas son energéticos. Solamente que acuérdense, el carbohidrato es una biomolécula de disponibilidad inmediata. La energía que me aporta el carbohidrato es inmediata, mientras que la grasa es energía de reserva, ¿ok? Y dependiendo del tipo de carbohidrato, esa energía será inmediata, o sea, me lo como, ya me siento activo, o será de liberación prolongada, que es lo que comentábamos en la clase presencial que tuvimos el sábado. Pues si nosotros queremos hacer un ejercicio y necesitamos energía, pues lo más conveniente es un carbohidrato simple, porque de ahí vamos a consumir el alimento. Ese carbohidrato, como ya está simple, su absorción es inmediata a nivel duodenal y de esta forma se distribuye a través de la circulación sistémica para los músculos esqueléticos, que son los que van a trabajar en ese momento, ¿ya? Pero si yo voy a correr una maratón o voy a correr voy a hacer un ejercicio que tarda mucho tiempo, pues lo conveniente es consumir aquellos alimentos ricos en carbohidratos, pero en forma de polímeros, como los almidones que están en las pastas. Consumimos gran cantidad de pasta, esa pasta
se rompe, se convierte en glucosa, se almacena en glucógeno en el tejido hepático y cuando hagamos el ejercicio, ese glucógeno se va a ir liberando poco a poco. La obtención de glucosa es paulatina, que es lo ideal cuando hacemos un ejercicio de alto rendimiento, un ejercicio que va a tardar mucho tiempo. Si el ejercicio tarda mucho tiempo y lo que hago es consumir carbohidratos de fácil absorción, pues al principio voy a tener un chorro de energía, pero me voy a cansar rápido. La energía se va a agotar, me voy a fatigar y no voy a poder terminar todo el recorrido. ¿Sí? Entonces, muy importante. Y aquí vemos pues estos ejemplos en particular, que son los alimentos de tipo energético, básicamente los que contienen carbohidratos y los que contienen grasas. Alimentos constructores, pues tenemos la leche y los derivados como los yogures, el kefir, el queso, las cremas, etcétera, la carne, carne blanca, carne roja, carne magra, carne grasa, bueno, etcétera, los huevos, ¿no? Las legumbres, bueno, estos alimentos, ¿qué es lo que aportan? Son los que aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo, ¿sí? Básicamente estos que tenemos acá. ¿Y la reparación consta en qué? ¿Qué es lo que tiene la leche y derivados? Bueno, esta leche y derivados, que es lo que vamos a ver en tecnología alimentaria 1, en la unidad de leche y derivados, pero se los adelanto un poquito, la leche tiene un gran contenido de grasa, ¿ok? La carne y huevo tienen proteína, así como proteínas, ¿no? Entonces, la célula está formada, o más que nada, todo el aspecto fisiológico que ustedes conocen hasta el momento, todas las implicaciones fisiológicas están hechas por una proteína. Cualquier cosita hay una proteína que la hace. Regulación hay una proteína. Las hormonas son de origen lipídico, de origen proteico. El transporte de los ácidos grasos, la albúmina, es una proteína. El transporte de oxígeno a nivel sistémico, la hemoglobina, es una proteína. La acumulación de oxígeno a nivel intramuscular, la mioglobina, es una proteína. Los citocromos presentes en la cadena de transporte son proteínas. Bueno, toda la acción fisiológica y toda la acción citológica celular está a cargo de una proteína. Entonces, las proteínas hacen todo en nuestro cuerpo. Por eso, por muchos años se les llamó las moléculas maestras, porque se pensó que de ellas dependía todo el metabolismo y dependía la vida del planeta. Cuando Watson y Crick descubren las estructuras de los ácidos nucleicos, del ADN y el ARN, ya las proteínas, se descubre que las proteínas únicamente son efectoras. Las proteínas son moléculas que obedecen instrucciones. ¿De quién lo obedecen? Del ADN. Entonces, a partir de ese momento, las proteínas dejan de ser las moléculas maestras y ese título se le da ahora al ADN, que es una molécula que se encarga de indicar qué es lo que va a hacer cada proteína y a qué lugar tiene que ir, ¿no? Eso ya más adelante se ve. De hecho, ya en estos últimos años ha tenido un gran impacto a tal grado que pues ha surgido una disciplina que es la nutrigenómica. Ustedes como nutriólogos pueden especializarse en nutrigenómica para poder ver estos aspectos del dogma central de la biología molecular enfocados a la parte nutricional, ¿no? Que es muy súper interesante, pero pues ya más adelante lo podremos revisar. Entonces, desde ese punto de vista, las proteínas y los lípidos son importantes para la regeneración, para la reutilización, ¿sí? Ustedes en bioquímica van a ver como por ejemplo el metabolismo de los carbohidratos es una columna vertebral. El metabolismo de los carbohidratos, de ahí se derivan los otros metabolismos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a partir del carbohidrato puedo obtener lípidos, puedo obtener proteínas, que son importantes para diferentes situaciones específicas, como por ejemplo en un embarazo. En un embarazo, la mamita que está embarazada pues requiere bloques de construcción para crear las células del bebé. El bebito va a empezar a dividirse, requiere cierta necesidad energética, necesidad constructora, y la mamá tiene que comer. Empieza a comer de más, pero eso que está consumiendo de más no es para ella, es para el bebé, es para el producto. Y ahí vamos a encontrar la necesidad de proteínas para crear la necesidad de consumo de alimentos ricos en proteínas para que el bebé pueda generar sus propias proteínas endógenas y un aporte grande de lípidos, porque acuérdense, las células que van teniendo mitosis durante la fecundación, pues las células tienen membranas. Y ya discutimos que las membranas están formadas por lípidos, es una bicapa lipídica. Entonces la mamita tiene que comer grandes cantidades, si no de grasa, de carbohidratos, porque a partir del exceso de carbohidratos, una dieta hipercalórica
puede generar grasa y esa grasa es importante para la consolidación de las membranas celulares de todas las células que van a formar los tejidos del bebé, el tejido conectivo, el tejido nervioso, el tejido adiposo, el tejido hematopoyético, todos los tejidos que se crean a partir de las células, ¿cómo se llaman? De las células madre, pues requieren membranas y por eso es necesario un aporte grande de proteínas y de grasa, si no es que un aporte hipercalórico para que pueda obtener el bebé esos elementos de construcción, ¿sí? Por eso siempre que escucho a esas mamitas de que, ay, no, pues yo ahorita no voy a comer tanto, me estoy midiendo en la comida porque no quiero subir de peso después del alumbramiento. Eso es terrible porque estás limitando la capacidad de generación de tejido nuevo para el bebé. Y si ese tejido es fundamental, pues el bebito nace con una deformidad o nace con una necesidad debido a que no consumiste correctamente la cantidad de minerales, de vitaminas o de elementos constructores que necesita el feto para la regeneración. Y lo mismo pasa con pacientes en recuperación. Este paciente, una vez que nosotros ya llevamos a cabo la cirugía, pues las células tienen que remediarse, tienen que regenerarse para tapar el espacio donde hicimos el corte y necesita comer el paciente. Por eso cuando el paciente empieza a comer, le da apetito, eso es un indicador de que está correcta la mejoría, la recuperación. Y cuando recién sale de una cirugía, lo importante es que coma para que las células tengan esos elementos, esos lípidos, esas proteínas para llevar a cabo la construcción, la regeneración de tejidos y se pueda sanar, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de los alimentos constructores. Alimentos protectores, pues podemos encontrarlos en las frutas, en las verduras, hortalizas y el agua. ¿Cuál es la característica de ellos? Pues son los que ayudan a regular las funciones del cuerpo, como el sistema digestivo y las funciones metabólicas. Están principalmente formados por vitaminas y minerales, ¿no? Sobre todo el agua, que es el conducto por el cual se lleva a cabo la apropiación de todos los alimentos, vitaminas, minerales e incluso los fármacos, ¿no? La cantidad de agua en un organismo, en el cuerpo humano, es importante para que se pueda distribuir todos estos componentes. Si el paciente no está hidratado, no puede aplicar tratamiento farmacológico, si hablamos específicamente en farmacología. Cuando llegan los pacientes a urgencias, lo primero que hacemos es cateterizar. Tengo que colocarle suero. No me interesa si estás o no estás hidratado, te coloco suero para garantizar la hidratación y posteriormente aplico el tratamiento farmacológico. Si me llega un paciente con una taquicardia supraventricular paroxística y quiero aplicar a mi oradona para bajar el ritmo cardíaco, tengo que cateterizar, tengo que ponerle suero y una vez que esté hidratado, ahora sí, aplico a mi oradona para garantizar que ese fármaco pueda distribuirse de manera correcta, llegue hacia el tejido cardíaco y disminuya los latidos, ¿no? Entonces, es una práctica importante y por esa razón estos se llaman alimentos protectores. Un grado de deshidratación masivo en los bebitos es peligroso. En los bebitos, en los nenes, cuando están deshidratados, los ojitos se le hunden, ya no llora. O sea, ¿cómo noto que está deshidratado un bebé? Porque le duele la cabecita, le duele el estomaguito, le duele su bracito, lo que le duela, pero no llora. Entonces, al no llorar, no está deshidratado, no hay agua para eliminar. Y en ese momento el médico levanta una receta, ingrésalo de urgencia. Me lo ingresas de urgencia y lo van a rehidratar. Le ponen el suero, cateterizan, colocan suero y rehidratan al nené. Es lo principal. En un bebé no debemos dejar que llegue al grado de deshidratación, por favor. Entonces es importante ustedes como nutriólogos tengan este conocimiento para que apoyen en el área de la salud, porque son especialistas en el área de la salud y es importante que tengan esos conocimientos sólidos para que cuando llegue una emergencia real, ustedes estén al tiro y puedan saber qué hacer o dónde puedan apoyar. ¿Sí? Pues muy importante. Alimentos de origen vegetal, pues bueno, estos alimentos, pues nuevamente tenemos la fruta, las verduras, hortalizas, los tubérculos, los aceites y los azúcares, y pues provienen de las plantas y suelen ser ricos en azúcares, fibras, vitaminas y minerales, ¿no? Lo mismo, lo que es una parte de vitaminas y minerales, la comparten verduras, hortalizas y frutas, también un poquito de carbohidratos en la fruta, los tubérculos como la papa, la remolacha, pues tienen grandes cantidades de azúcar, ¿sí? Algunos aceites vegetales, y pues los azúcares en menor medida, ¿no? Pues ahí tenemos ahí los alimentos de origen vegetal y en lo que son ricos, sobre todo en los de fibra. Alimentos de origen animal, pues la leche y derivados, la carne, los huevos son de origen animal, las grasas animales, ¿sí? La diferencia entre una grasa y un aceite es que la grasa es semisólida como la manteca es semisólida, mientras que los aceites son líquidos.
Aceite de girasol, oliva, de canola, bla, son líquidos y por eso son aceites. En cambio, cuando hablamos de animal, de origen animal, son grasas porque son semisólidos, ¿no? Ahora, ¿qué aportan estos? Son aquellos alimentos que provienen de los animales y aportan principalmente proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Proteínas de alta calidad, esta es la palabra clave. ¿Por qué? Porque el consumo de carne, leche, huevo, me va a dar las proteínas de alta calidad. ¿Y por qué son de alta calidad? Porque son proteínas que contienen aminoácidos esenciales. Y acuérdense que el aminoácido esencial es un tipo de nutriente que sirve para construir, que sirve para resanar, que sirve para integrar las vías metabólicas. Por esa razón, los alimentos de origen animal tienen un alto contenido proteico. Cuando la persona se vuelve vegana, se vuelve vegetariana y no consume ninguno de estos alimentos de origen animal, se está privando de las proteínas de alta calidad. Y lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer más que nada, ustedes como nutriólogos, es estructurar un régimen alimenticio tal que los alimentos de origen vegetal o mineral me aporten esta proteína, esta cantidad de proteínas completas para que el paciente no se descompense, para que la persona no entre en una descompensación metabólica, lo cual pues es un poquito tedioso, porque si hablamos desde el punto de vista vegetal, las proteínas vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales que requiere el cuerpo humano. Por eso nuestra dieta es omnívora. Sin embargo, pues hay personas que dicen, no, pues por los animalitos, porque los tratan, porque son animalitos, son seres vivos. Pues las plantas también son seres vivos. Entonces tú vas a arrancar una planta y te la vas a comer, pues no tiene nada de distinto a que vayas a un rastro municipal y compres un pedazo de carne proveniente de un animal, porque al final son seres vivos, sí, que utilizamos o producimos para consumo humano. Sin embargo, pues cuando un paciente llega con esta característica, con este tipo de dieta, pues hay que suplementar y es un poquito tedioso, ¿sí? Pero no es imposible, pero sí es tedioso y es una decisión personal, ¿verdad? Pues ahí tenemos ese concepto de los alimentos de origen animal y sus características. Y los alimentos de origen mineral, pues por ejemplo el agua, las sales minerales y los vegetales son aquellos alimentos que contienen principalmente minerales o están constituidos por ellos. En el caso de las sales minerales presentes en litosfera, el agua tiene cierta cantidad de minerales como hierro, magnesio, calcio, sodio, etcétera, que nos puede ayudar para incorporar a nuestro cuerpo. Y lo mismo, ciertos vegetales contienen manganeso, contienen magnesio, que al consumirlos, pues tiene un aporte de minerales específico para nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es los alimentos de origen mineral y lo que nos aporta. Bueno, entonces con esto ya vimos lo que son los grupos de alimentos y tenemos pues esas características representativas de cada uno de ellos y de cómo identificarlos poco a poco. Ahora pasamos a nuestro tema 4, que es la relación entre los alimentos con la nutrición. ¿Qué relación tienen los alimentos con la nutrición? Pues bueno, ya que sabemos el concepto de alimentos, ya que sabemos los grupos de alimentos, ok, ¿para qué me sirve desde el punto de vista nutricional? Ustedes, pues vamos a leer nuestro objetivo específico principal, ¿no? Reconocer la vinculación entre los alimentos con la nutrición para establecer la relación causa-efecto en la nutrición humana. Ustedes ya con la explicación que tenemos y con lo que ya hemos visto de la unidad 1 y ahorita con la unidad 2, ya me pueden hacer una estructuración, una vinculación. ¿Por qué es importante los alimentos en la nutrición? Porque acuérdense que en la nutrición nos interesa si el alimento contiene nutrientes, nutrimentos que nos ayuden al desarrollo corporal, a la prevención de enfermedades. Por esa razón hay una vinculación entre el alimento como tal y la nutrición. Ustedes ya son capaces de identificarlo, pero vamos a verlo a continuación para que nos quede más claro, ¿sí? Entonces, la introducción, ¿cuál es? La relación entre los alimentos y la nutrición es fundamental. Obviamente, ¿por qué? Porque la nutrición está en función del alimento que yo ingiero. Si yo ingiero alimentos que contienen nutrientes, nutrimentos, voy a tener un estado óptimo metabólico. Si ingiero alimentos basura, que son puros alimentos de lujo, alimentos hipercalóricos, pues ahí el estado nutricional se va a ver afectado, ¿sí? Ya que los alimentos son el principal medio a través del cual el cuerpo obtiene los nutrientes necesarios para su funcionamiento óptimo, ¿sí? ¿Qué aportaciones podemos ver? Para realizar una dieta equilibrada que aporte los alimentos necesarios con base en su función, origen y composición, que lo que ya vimos, es importante conocer cuáles son y de qué cantidad están presentes. O sea, es importante saber los grupos de alimentos que acabamos de ver y cuál es el contenido de nutrientes y nutrimentos para que podamos hacer un régimen alimenticio adecuado a una tipología específica de pacientes o a un usuario o un comensal que viene con nosotros. Es importante resaltar que ningún alimento contiene todos los nutrientes
y que exceptuando algunos alimentos como el aceite y el azúcar de mesa, que es la sacarosa, no hay alimentos puros que contengan solamente un nutriente, ¿sí? O sea, que es lo que decía Hipócrates, ¿no? Que es lo que vimos en la unidad uno cuando nos dijo que la característica de la etapa naturalista de la bromatología era de que en todos los alimentos había un nutriente único. No es cierto, no hay un nutriente único, hay varios nutrientes. Y pues obviamente ningún alimento contiene todos. ¿Sí? Son muy pocos alimentos los que contienen todos. Los alimentos de origen animal contienen proteínas de alta calidad, ok, pero pues no contienen, por ejemplo, o hay una escasez de agua, hay una escasez de ciertas vitaminas, hay una escasez de ciertos minerales. O sea, ningún alimento me va a aportar todos los nutrientes que necesito para el desarrollo óptimo. Tengo que variar. Por eso están las estructuras del plato del buen comer, la pirámide alimenticia, la jarra del buen beber, porque necesitamos estructurar un régimen alimenticio tal que el alimento que consuma la persona, nuestro paciente, tenga de todos los grupos principales o tenga aquellos grupos que le beneficien para el tratamiento de su fisiopatología. Si es un paciente diabético, pues voy a incorporar en su dieta alimentos que contengan grandes cantidades de mineral, por ejemplo, de cromo, ¿sí? O de magnesio, que son minerales que ayudan a la permeabilidad y ayudan al proceso de absorción de azúcar. Entonces, con base a esa deficiencia que tiene el paciente, voy a estructurar un régimen alimenticio que le coayude a su tratamiento farmacológico para que sus niveles de glucosa se mantengan óptimos o se mantengan en ciertos niveles, ¿no? Entonces, por eso es importante resaltar esto. O sea, mentira de que, ay, la soya tiene muchas proteínas, tanto como la carne. O sea, sí, puede tener muchísimas proteínas más que cualquier otro vegetal, pero aún así no supera las proteínas de origen animal y no contiene los nutrientes, todos los nutrientes que necesitas para tu desarrollo. Tienes que variar la dieta, ¿eh? Y tercero, la dietética surge con la necesidad de combinar los alimentos de manera que puedan conseguirse un aporte a todos los nutrientes en la cantidad adecuada para cubrir las necesidades orgánicas, ¿no? Pues es la parte de la dietética, tanto así que tenemos también subespecialidades, por ejemplo, en enfermería. Hay una subespecialidad de dietética en la cual ya es un enfermero o una enfermera dietista, la cual o el cual se encarga de estructurar las dietas, los regímenes alimenticios para los pacientes que se encuentran internados en el hospital. Así que aguas, ustedes como nutriólogos necesitan consolidar muy bien este concepto para que no les ganen y tengan su lugar en el ámbito de ciencia de la salud si ustedes se van a dedicar a la clínica, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí esas aportaciones y pues la relación que hay entre los alimentos y la nutrición. ¿Ok? ¿Cuáles son estos grupos de alimentos? Bueno, los alimentos se clasifican en 7 grupos. Estos grupos van del grupo uno, que son la leche y derivados, el grupo 2, que son las carnes, pescados y el huevo, el grupo 3, que son legumbres, tubérculos y frutos secos, el grupo 4, verduras y hortalizas, grupo 5, exclusivamente de frutas, grupo 6, cereales y derivados, y grupo 7, las grasas. Vemos que los alimentos se clasifican en 7 grupos que abarcan estos alimentos, los cuales son importantes al momento de hacer un régimen alimenticio, una dieta estructural, para saber cuál es el contenido. Ya que sabemos que, por ejemplo, la leche y sus derivados son ricos en grasa y ciertas vitaminas liposolubles y proteínas, pues vamos a adicionarlo. Carne, pescado, huevo, pues son proteínas de alta calidad que podemos darle a ciertas personas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí con base en esta clasificación de grupos podemos hacer nuestro régimen alimenticio o estructurar una dieta específica para los pacientes que se encuentran internados en el hospital. ¿Sí? Entonces, estos grupos de alimentos son el grupo uno, leche y derivados, que está formado por los lácteos. Son una excelente fuente de calcio, proteínas, vitamina D y fósforo, nutrientes esenciales para la salud ósea y dental, ¿no? Para el proceso de osificación de epífisis distales, sobre todo en los niños. Cuando tenemos niños en crecimiento, es importante una suministración de leche y sus derivados porque tenemos grandes cantidades de calcio y vitamina D exógena que van a permitir la osificación de las epífisis distales, ¿no? Pero acuérdense que el hueso inmaduro, a través de las células osteoprogenitoras, estos pueden generar hueso
pero al principio las extremidades tienen cartílagos y esos cartílagos pues son para que vaya creciendo longitudinalmente. Entonces, este aporte correcto de calcio, de vitamina D, de fósforo, ayudará a la osificación de esas zonas hasta que lleguen a la etapa adulta en la cual el hueso ha quedado completamente osificado, hemos alcanzado el mayor crecimiento longitudinal y se consolida la estructura como tal, que es el hueso, ¿no? Además, proporcionan vitaminas A y B12. Entonces, esta es la característica que tiene el grupo de los alimentos G1, que son leche y derivados. Asimismo, vemos los alimentos del grupo 2, G2, que son carne, leche y huevo, cuyas proteínas son fundamentales para el crecimiento, para la reparación, ya lo vimos, son alimentos reparadores, y el mantenimiento de tejidos corporales. Este grupo incluye alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico, así como el hierro, que obviamente va a estar presente en la carne. Cuando veamos tecnología alimentaria 1, vamos a ver que el hierro es fundamental y está presente en la carne, y por eso es de ese color rojizo vivo que a muchos les llama la atención. Desde el punto de vista culinario, pues es lo que vemos al momento de seleccionar un corte de carne. Tienen también zinc y vitaminas del complejo B que ayudan a incorporarse al metabolismo. Entonces ahí tenemos estos grupos de alimentos, el grupo 1 y el grupo 2. Hablamos ahora del grupo 3, que son las legumbres, tubérculos y frutos secos. Este grupo es la principal fuente de carbohidratos complejos, es decir, carbohidratos de grandes tamaños, y algunos forman parte de la fibra, que es fibra soluble y fibra insoluble, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el magnesio, ¿no? Entonces ahí observamos pues cómo tenemos estos elementos en particular y lo que aportan. El complejo 4, a cargo de las verduras y hortalizas, pues nos dice que son esenciales en cualquier dieta debido a la riqueza de vitaminas, minerales y fibra. O sea que yo me voy a la segura si al momento de suplementar o hacer un régimen alimenticio incorporo verduras y hortalizas. ¿Por qué? Porque ya garanticé un contenido alto de vitaminas, minerales y fibra. Y compuestos fitoquímicos, o sea, compuestos químicos propios de los organismos vegetales, que ayudan a prevenir enfermedades, como por ejemplo los betacarotenos, ¿no? Los carotenoides que están presentes en la zanahoria, por ejemplo, que es una hortaliza, ayudan a mejorar la agudeza visual, entonces nos ayuda en ese aspecto. Beta-carotenos, alfa-carotenos, licopenos, flavonoides, todos estos son vitaminas que se incorporan a nuestro cuerpo y nos ayudan para los metabolismos. Ahorita en bioquímica van a ver rutas metabólicas y van a ver que en la gran mayoría de las reacciones hay presencia de NAD y de FAT, que son dos vitaminas que podemos obtener de este estilo, por esta vía. Los flavonoides, de ahí viene el FAT, ¿no? Pues son importantes debido a la incorporación por medio de las verduras y las hortalizas, ¿no? Pues ahí tenemos aquí estos grupos que son el 3 y el 4. Tenemos también el grupo 5, que son las frutas, que son fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, ¿ok? Sobre todo estos antioxidantes que son los que ayudan a evitar el envejecimiento celular por acción propia del metabolismo. O sea, nosotros aspiramos oxígeno, que es el que necesitamos para la cadena de transporte de electrones, para el ciclo de Krebs, todo lo que van a ver en bioquímica, ¿no? Lamentablemente, el oxígeno, lo ideal es que el oxígeno llegue hasta el complejo 4 y se reduzca, se convierte en agua y ahí acabó la cadena de transporte. Sin embargo, van a haber muchas situaciones en las cuales los electrones se van a fugar, no van a llegar con el oxígeno o van a llegar de manera temprana y van a generar algo que se llaman especies reactivas de oxígeno, las EROS o las ROS. Estas especies reactivas son radicales cuyo principal objetivo es atacar los componentes celulares. Atacan los componentes celulares y a esto se le conoce como envejecimiento celular, ¿sí? Entonces, una persona que come o tiene una ingesta muy alta en cierto grupo de alimentos como las grasas, grasas de tipo trans, tipo cis, etcétera, conlleva a la producción de muchos radicales libres y un envejecimiento celular. Por eso hay personas que con una mala alimentación aparentan una edad mayor a la que deberían, porque está detonando el proceso de radicales libres, de radicales o especies reactivas de oxígeno, las cuales detonan el envejecimiento celular, así como muchos otros factores, como el consumo de alcohol, tabaco, drogas, etcétera, pues esto aumenta la producción de radicales y aumenta el envejecimiento celular. Entonces, una opción pues es utilizar moléculas antioxidantes, las cuales estas
interfieren con esas especies reactivas, evitan que dañen a la célula y de esta manera pues ya no se da el envejecimiento celular. Así que muchas frutas contienen esos antioxidantes en particular, ¿no? Son esencialmente importantes como el contenido de vitamina C, potasio y fibra. Además, tienen un alto contenido de agua, lo cual ayuda a la hidratación, ¿no? O sea, tiene sed, consume una fruta, ¿no? Porque la mayor parte de las frutas tiene agua que es requerida para una hidratación. ¿Vale? Y ahí tenemos al grupo 6 que contiene a los cereales. Contiene entre 65 al 75% de su peso total como carbohidratos, 6 al 12 como proteína y de 1 al 5 como agua. O sea que en los cereales vemos que hay una mayor cantidad de azúcares o carbohidratos. Por esa razón, cuando la persona va con nosotros y nos dice, doctor, nutriólogo, quiero bajar de peso, órale, vas, cero almidones, cero panes, cero galletas. No le limitamos grasa, le limitamos carbohidratos. ¿Por qué? Porque este carbohidrato, vamos a ver que una ingesta hipercalórica conlleva la producción de grasa. No me canso de decirlo porque desde el punto de vista bioquímico así está. Y si quieren lo platicamos, se los desgloso bioquímicamente, pero pues una dieta hipercalórica conlleva a una sobreproducción de grasa, lo cual pues no va a ayudar a que el paciente baje de peso. Por eso se limita todo lo que son las harinas, panes, todo esto, además de los refrescos embotellados que tienen gran cantidad de azúcar. ¿Sí? En comparación con otras fuentes de carbohidratos, son los más densos en energía y nutrientes. Si se consumen integrales, son una buena fuente de fibra y vitaminas, ¿no? O sea, si vamos a consumir pan, que sea integral. ¿Por qué? Porque pues, sí va a tener cierta cantidad de carbohidratos, pero tiene además fibra y tiene ciertas vitaminas que nos ayudan al mejoramiento. ¿No? Ok. Otros cereales importantes, pues vamos a ver que tenemos al trigo, ¿no? El trigo, pues el contenido de carbohidratos del pan es de un 50%, la mayoría del pan se hace de trigo y por esa razón es importante. El pan integral preparado con la harina completa de trigo contiene más cantidad de vitaminas y minerales, lo que comentábamos anteriormente. Lo consumimos integral, pues bueno, sí va a tener carbohidratos, pero pues ya ganamos que tiene vitaminas y ciertos minerales. Y las pastas contienen vitaminas B1 y B2 que favorecen la asimilación de los almidones y también vitamina A. Entonces, esto es lo que lleva a cabo con base al trigo, ¿no? Que pues es un cereal que se cultivó en Europa desde muchos tiempos, desde las culturas antiguas, desde los griegos, los romanos, ¿sí? Pues cultivaban el trigo, incluso los mismos egipcios cultivaban trigo, elaboraban pan con él. El arroz, este se desarrolla en China, ¿sí? Entonces, en China se hacen los cultivos de arroz, tanto que es la base de la alimentación de los países asiáticos como China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Mongolia, etcétera. Es un alimento muy rico en carbohidratos, casi el 80% es carbohidrato en el arroz. El arroz integral tiene ventajas, se encuentra la vitamina E, las vitaminas del grupo B y en fibra que desaparecen casi totalmente durante el proceso de refinado. O sea, con el arroz se refina, pues todo lo que son la parte de fibra es eliminada completamente durante el proceso de producción, ¿no? Entonces ahí tenemos al arroz y el maíz que se cultivó en Mesoamérica, por las culturas mesoamericanas, desde la cultura madre que es la olmeca, pasando por la teotihuacana, los mayas, zapotecas, mixtecos, hasta los aztecas, que fueron las últimas culturas, la maya y la azteca fueron las últimas culturas prehispánicas antes de la conquista de los españoles, durante el periodo postclásico, pues ahí vemos cómo se desarrolla grandemente el cultivo del maíz como alimento y base de alimentación que tenemos incluso hoy en día, las tortillas, los tamales, todo está a base de maíz, ¿no? Entonces contiene un elevado contenido de carotenos, ningún otro cereal los contiene, y provitamina A. El maíz y el arroz son los únicos cereales sin gluten aptos para los pacientes de tipo celíaco, ¿no? Pues ahí observamos cómo el maíz y el arroz pues no contienen este gluten, que el detalle con el gluten, ¿cuál es? El detalle con el gluten es que el gluten imita ciertas proteínas de los tejidos. Entonces, cuando consumimos un alimento con mucho gluten, imagínense pan de trigo, entonces el sistema inmunológico detecta al ese exceso de gluten como algo malo y lo empieza a atacar, lo empieza a destruir. Va. Pero ¿qué pasa? Como este gluten imita la forma de las proteínas tisulares, entonces el sistema inmune dice, wow, hay gluten, pero realmente no es gluten, es una proteína que tenemos en todos nuestros tejidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmune? Empieza a atacar tejidos. Y a esto se le llama enfermedades autoinmunes, porque mi sistema inmunológico está detectando a mis tejidos como algo invasivo y los empieza a atacar. Y ahí surgen las enfermedades autoinmunes, que es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esto se da
porque se abusa del consumo de alimentos enriquecidos con gluten y este gluten, pues el exceso de gluten detona al sistema inmunológico para decir, no, pues hay mucho gluten, pues algo está mal. El sistema inmunológico lo detecta como un agente patógeno, un agente potencialmente dañino y lo empieza a atacar. Va, el gluten del alimento lo destruye, pero ¿qué pasa? Que el gluten imita la forma de nuestras proteínas tisulares, las proteínas de nuestros tejidos, y pues el sistema inmunológico va a llegar un momento que se aloque y diga, no, pues aquí hay gluten, cuando realmente no es gluten, es la proteína de mi tejido, empieza a atacar nuestros tejidos y desarrollamos enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, esto se libra en los alimentos de arroz y de maíz, ¿no? Los alimentos que salen a base de arroz y base de maíz, pues estos dos cereales son libres de gluten y nos evitamos ese problema, ¿no? Entonces, ahí está el dato para que ustedes tengan a nivel bioquímico, a nivel fisiológico. Seguimos con los grupos de alimentos, ya siendo el último, el grupo 7, las grasas son necesarias para la absorción de vitaminas liposolubles. A, D, E y K son vitaminas liposolubles, las cuales, pues, son, pues como eso me lo dicen, ¿no? Son solubles en grasa y nos ayudan para ciertos elementos en particular. La producción de hormonas y la protección de órganos. Acuérdense que las hormonas tienen dos orígenes, proteicos y lipídicos, ¿no? Entonces, todas las hormonas sexuales son de origen lipídico, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando los niños entran, bueno, ya preadolescentes, entran en esta etapa, nosotros vemos a nuestros, bueno, yo lo veía con mis alumnos de secundaria, les daba primer año biología, llegaban todos chiquititos, chiribines, gorditos, así, pachoncitos. Conforme les fui dando biología, les di matemáticas en segundo, les di física en segundo, les doy química en tercero, les di matemáticas en tercero. Ya ves cómo dan el estirón. Los chavos pues crecen, la voz se engruesa, pues ya sale el vello púbico, las señoritas pues igual. Entonces, todo esto se debe a qué? A la alimentación. Ellos en esa etapa empiezan a comer y parecen un hoyo negro de snacks. Se comen pizzas, hamburguesas, de pastas, de todo y no suben de peso. ¿Por qué? Porque en ese momento toda la reserva lipídica que están ingiriendo se está destinando a la producción de hormonas sexuales para el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. Entonces, por eso en la adolescencia es la etapa en la cual es la etapa de oro, digamos así, dentro de las etapas de vida del ser humano, porque consumes alimento como tal, grasa, y no subes de peso porque en ese momento la grasa se destina a la producción de hormonas sexuales. Después de la adolescencia, cuando llegamos a la etapa adulta, seguimos una producción hormonal, pero a menor ritmo. Ya no es una vía por la cual eliminemos grasa. Entonces, por eso ya, cuando entramos a la etapa adulta, ya no podemos decir, voy a comer como barril sin fondo, pero lo voy a quemar porque van a producir hormonas. No, porque ya la producción de hormonas disminuye y ya no es una vía factible, ¿ya? Entonces, por esa razón, durante la adolescencia, una correcta alimentación, una correcta suplementación con alimentos grasos es importante para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Es importante cuando les lleguen pacientes infantes, preadolescentes, es importante reestructurar la dieta, suplementar con alimentos de este grupo para que puedan regenerar, para que puedan consolidar sus hormonas sexuales, que todas las hormonas sexuales son de origen lipídico, específicamente del colesterol, y de esta forma puedan consolidar esos caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, este grupo incluye tanto las grasas saludables, las insaturadas, como las grasas saturadas, aunque se debe priorizar el consumo de las primeras grasas insaturadas, de las grasas, ¿cómo se llama? Las primeras, que son las insaturadas, pero pues de esto va a depender mucho el estado metabólico del paciente, ¿no? Que esto lo vamos a ver más adelante en tecnología alimentaria, lo vamos a tocar cuando veamos la parte de proteínas y de lípidos, sobre los ácidos grasos, contenido de grasa en los alimentos, etcétera. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces, el grupo 7 de los alimentos, y con esto pues ya distribuimos y constituimos lo que son todos los alimentos. Y pues con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Por eso, por su atención, espero que la clase les haya servido, les haya sido interesante, haya despertado ciertas dudas en ustedes para que comentemos en clase y pues espero que haya sido de provecho. Por su atención, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos de forma presencial en la universidad. Hasta luego, que tengan un excelente día. Chao.